edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Le repito la cita. Bueno, quizá antes de repetir la cita, hermano, también enviamos un saludo a toda la audiencia radial. Amén. ¿Cuántos bendicen a la audiencia radial en el nombre del Señor? Los bendecimos. También enviamos una bendición a toda la teleaudiencia, el programa por televisión, también los bendecimos, televisión por cable, en el nombre de Jesús también los bendecimos, amén. Y también a todos los que en este momento están en sintonía a través de internet, también los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Y yo lo bendigo a usted que está aquí presente, en el nombre del Señor. Dice la palabra, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 6, verso número 14 y verso número 15. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Si me permite usted, en el verso número 13 solamente quisiera que tomemos la primera frase para conectar los versos 14 y 15. Diría entonces de la siguiente manera: te mando que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén. Bien, yo quiero tomar de acá, hermano, 2 o 3 ideas para enseguida darle ya el enfoque a la enseñanza de esta hora. En primer lugar, no me voy a detener mucho en eso ahora. El apóstol Pablo le da una instrucción apostólica a Timoteo. No es una recomendación, no es un consejo, no es una sugerencia, no es una advertencia, sino una orden. Hermano, dentro de la enseñanza y la doctrina apostólica, encontramos ciertos momentos en los que estos hombres de Dios transmiten instrucciones, o sea, órdenes. Y nosotros debemos entenderlas en ese sentido, como órdenes. ¿Me doy a entender? Si somos en verdad pueblo de Dios, debemos entender que esta instrucción va mucho más allá del interlocutor del momento, que en este caso es Timoteo, sino que es una instrucción, y por eso yo lo quise conectar del verso número 13, y entre otras cosas, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te mando, una orden con autoridad apostólica, una orden del perito arquitecto de la iglesia, una orden, hermano, del apóstol de la gentilidad, por consecuencia, una instrucción directa para cada uno de nosotros. Le dice Pablo a Timoteo: te mando que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No me voy a ocupar ahora tampoco del mandamiento, ni de la mancha, ni del reproche. Solamente tomemos la idea muy general. Hay algo que debemos conservar en integridad, que no debemos descuidar hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se lo dice a Timoteo, por extensión a nosotros, nos alude también, y le dice: hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén. Bueno, en esta hora yo quiero, hermano, compartirle y quiero instruirle acerca de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Solamente como algo que apoye hacia dónde vamos a caminar, usted debe, hermano, tener bien consciente que hay algo que usted debe conservar sin mancha y sin reproche. Luego dice: hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, esta actitud de guardar esto que Pablo llama el mandamiento, es una actitud que debemos tener durante todo el trayecto de nuestra vida cristiana.
Lamentablemente, hermano, usted lo sabe, como yo lo sé, y es parte de nuestra realidad cristiana evangélica. Lamentablemente muchas veces derrapamos en el camino y no conservamos el mandamiento sin mancha ni reproche, sino hacemos todo lo contrario. Lo manchamos y lo corrompemos, porque hay circunstancias. No me voy a distraer mucho ahora a esto. El punto es que el apóstol Pablo proyecta esta integridad en cuanto a este mandamiento hasta el momento en el que habrá una evaluación de ese mandamiento. Dicho de otra manera, hasta el momento cuando el Señor Jesucristo se manifiesta, y entonces Él examinará de manera individual cómo cada uno guardó el mandamiento, no cómo se guardó de manera general, de manera grupal o de manera familiar, sino, hermano, qué hizo cada uno de nosotros con esto que recibió de parte de Dios. En la última oportunidad, en día y hora similar, hermano, yo le prediqué acerca de la preparación para el juicio, y solamente quisiera, los que estuvieron presentes, por supuesto, que tratara de refrescar algunas ideas de lo que en esa oportunidad aprendimos para entender esto, porque ahora voy en otro sentido. La manifestación del Señor, y yo quisiera agregar algunos detalles que lamentablemente nuestras traducciones castellanas no nos logran transmitir por falta de recursos más que por una mala intención. Pero acá, hermano, nosotros podríamos leer de la siguiente manera: hasta la manifestación gloriosa y pública de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Esos dos detalles están implícitos allí en el texto, aunque nosotros no los podamos leer de primera mano. Pero, hermano, está en la misma idea. Cuando usted lee ahí en su Biblia y dice hasta la manifestación, usted puede agregar, porque el detalle lo dice manifestación gloriosa y manifestación pública. ¿Por qué le hago la aclaración? Porque, hermano, hay una manifestación del Señor Jesucristo que no es pública. O sea, una aparición que no es pública, sino que es algo un poquito más reservado, algo un poco más secreto, algo más íntimo, algo más personal. Y quizá para ponerle un par de parámetros escriturales, usted lee Apocalipsis 3:20, un texto muy conocido, tan conocido como Juan 3:16. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:20? ¿Alguno recuerda? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Hermano, esa es una manifestación del Señor Jesucristo al final del tiempo. Déjeme decirle esto, hermano, Juan 3:20 no es un mensaje evangelístico, aunque por supuesto, como es toda la escritura, hermano, uno puede usar toda la Biblia para evangelizar. Pero la esencia del texto, Apocalipsis 3:20, hermano, no es un mensaje evangelístico. Ese es un mensaje de despertar a aquel que se ha adormecido en su fe. Por eso dice: yo estoy a la puerta y llamo. Pero, hermano, usted sabe que nosotros como cristianos ya una vez fuimos alcanzados por Cristo, ¿sí o no? Entonces ahora en esta puerta Él está tocando la puerta de los ya conversos, la puerta del corazón de los salvos. Y hay algunos detalles ahí de contexto, no sé, es que el tiempo me apremia, hermano, pero mire, pues se lo voy a decir. Resulta que hay cristianos que cierran la puerta de su corazón y dejan afuera a Cristo. Voy a ser un poco más claro, más directo. Hermano, hay pastores que cierran la puerta del templo a Cristo y lo dejan afuera del templo, y adentro le hacen culto a Mamón. ¿Me doy a entender? Por eso, hermano, el Señor está, hermano, en el contexto de la iglesia de la Odisea, la iglesia que cambió el culto a Dios por el culto a Mamón. Usted lo puede verificar enseguida, ya más tranquilamente en su Biblia. Pero la iglesia de la Odisea empezó a hacerle culto a Mamón y dejó afuera al Señor Jesucristo. Por eso a la iglesia de la Odisea y a todos aquellos que tienen la doctrina de la iglesia de la Odisea, les dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Hermano, el error más grave de la iglesia de la Odisea fue haber dejado afuera del culto a Cristo.
y adentro se le hace culto a Mamón. Y cuando el pastor saca a Cristo del culto e instala a Mamón para hacerle culto, las ovejas también aprenden a sacar a Cristo del culto y hacerle culto al dinero. Ah, ya lo dije. ¿Me explico, hermano? Y Cristo se quedó afuera. Voy a hacer un poco melodramático el asunto, solo para darme a entender. Pero mientras la iglesia de la Odisea, hermano, tiene el esplendor de su culto adentro del templo, afuera está Cristo sufriendo las inclemencias del tiempo, tocando la puerta a ver si alguno oye su voz. Y si alguno oye su voz, le abre la puerta. Y aquel que abre la puerta, él entrará y cenará con él. Esa es una manifestación personal, hermano. Eso no es la manifestación de la cual el apóstol Pablo le habló a Timoteo. Pablo le está diciendo, mira, hay que guardar el mandamiento sin reproche, sin mancha, hasta que el Señor Jesucristo se aparezca glorioso, se aparezca públicamente. Y si agregamos detalles que registra la Escritura en algunas otras partes, diríamos, hasta que aparezca, hermano, en la potencia de sus santos ángeles. Dice Mateo capítulo 24, así como el relámpago sale del oriente hacia el occidente. Y hermano, hasta los puntos cardinales que la Biblia menciona tienen sentido que hay que interpretar. Entonces ahora le dice Pablo a Timoteo, mira, hay que guardarse, hermano, para la manifestación, o mejor dicho, hasta la manifestación pública, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted se da cuenta en Apocalipsis 3:20 que también hay que estar preparado para la manifestación personal. Ahí no dice en Apocalipsis 3:20 que todo ojo le verá. Hermano, eso es personal. Y déjeme decirle una cosa: el día que el Señor regrese, lo va a buscar a usted personalmente, y también va a tocar la puerta de su corazón. Es más, yo no sé si quizá ya la está tocando. Pero mire la libertad que el Señor da, porque dice, el que oiga. Ah, qué interesante. No es al que mira, sino al que oye. ¿Me explico, hermano? Hoy mucha gente se convierte por lo que mira. Hermano, están embriagados con los milagros de Janes y Jambres, pero ya no oyen. No queremos doctrina, no queremos palabra de Dios, queremos señales. No queremos predicaciones, no queremos consagración, no queremos palabra de Dios, queremos milagros. Dice ahí, si alguno oye mi voz y abre, yo entro y ceno con él. Dice la Biblia, capítulo número 1. Bueno, déjeme explicar esto porque necesito explicarlo. Apocalipsis 1, verso número 1, vamos a hablar un poquito de la revelación, de la manifestación de Jesucristo. Yo espero que el tiempo generosamente me permita dejar ideas claras, por lo menos de lo que quiero tocar. Quiero dejarlo con toda claridad, hermano, en la enseñanza. El libro de Apocalipsis, o libro de la revelación, como se traducen las versiones inglesas, o en inglés, en idioma inglés, dice al principio en el verso número 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Detengámonos un momento ahí. Pablo le dijo a Timoteo, conserve el mandamiento sin mancha y sin contaminaciones hasta la manifestación de Jesucristo. Hermano, ¿qué es la manifestación de Jesucristo? La manifestación de Jesucristo es lo que dice Apocalipsis 1, verso 1, la revelación de Jesucristo. ¿Y qué es la revelación de Jesucristo? Hermano, la revelación de Jesucristo, usted lee la siguiente idea que está en el texto, dice que Dios le dio. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Hermano, a lo largo de toda la historia de la creación, Cristo se ha manifestado más de una vez. Y se ha manifestado en formas diferentes. Usted va a la Escritura y en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, verso número 1, dice que desde el principio ya era Cristo. Lo ha leído, ¿verdad?
Dice, en el principio era el verbo. Sin embargo, cuando Juan lo aprecia, cuando Juan logra visualizarlo, resulta que el verbo no es totalmente identificable. Y él dice, en el principio era el verbo. Pero luego, hermano, en un ejercicio de revelación divina, el verbo empieza a revelarse. Fíjese qué interesante, porque estoy hablando, hermano, de un tiempo inmemorial. Pero Juan ve y dice, en el principio era el verbo. Cuando empieza a revelarse el verbo, dice, y el verbo estaba con Dios. Ese ya es un grado más de revelación, me doy a entender. Y luego viene un tercer grado de revelación y dice, el verbo era Dios. Ese es un grado más de revelación en el principio. Hermano, a partir de ahí, la experiencia de conocer al Hijo de Dios, hoy nosotros le llamamos Jesucristo porque fue el nombre que quedó establecido para nuestra enseñanza. Pero viene el momento, hermano, en el que conoceremos el nombre más profundo de Cristo, dice la Biblia. Y ya no le vamos a llamar Cristo o Jesucristo o Jesús, sino le vamos a llamar por ese nombre más profundo. Que déjeme decirle, hermano, yo no sé qué tiene usted que cautivó a Dios, hermano. Yo no sé qué le vio Dios a usted, hermano. Pero sabe que usted tiene dos privilegios que no tendrá el resto de la creación. La Biblia dice que usted aprenderá a cantar un canto que nadie más puede cantar. Dice la Biblia, ni los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes podían aprender el canto. Pero de pronto aparece una plebe de gente extraña, mixta, hermano, chinos con el pelo colocho, morenos, blancos, gorditos, bajitos, delgaditos, de todos tipos, hermano. Y resulta que ellos sí pueden aprender el canto que nadie más puede aprender. ¿Qué le dio Dios a usted que lo ha hecho especial? Y a su nombre. Ese es un privilegio. El otro privilegio que usted tiene, hermano, insisto, mire, perdone que insista, pero ¿qué le vio Dios a usted? No sé. Hay solo un grupo que conocerá el nombre más profundo de Cristo. Y nadie más lo sabrá. Un nombre, ¿qué le digo, hermano? Bueno, en ese nombre está encerrada la naturaleza, la esencia, el propósito, el poder, la sabiduría de Dios. Hermano, Cristo desde Juan 1:1 siempre se ha revelado, pero no se revela por su propia autoridad, sino que Cristo se revela cuando el Padre lo revela. La idea, hermano, que da Apocalipsis capítulo número 1, cuando dice acá la revelación, ¿sabe qué significa? Que es como que Cristo estuviera tapado con un velo y el Padre quita el velo para que podamos conocerle mejor. ¿Me explico? Ahora resulta que Cristo ha tenido más de un velo sobre sí. Ya le mencioné lo de Juan 1:1. En el principio, dice Juan, era el verbo, pero cuando quitaron el primer velo dijo, el verbo está con Dios. Y cuando quitaron el segundo velo, dijo, el verbo es Dios. Hermano, a partir de ahí, la experiencia del Señor siempre ha sido que cuando el Padre lo quiere mostrar, quita los velos que están encima. Eso es revelar a Jesucristo. Solo el Padre puede quitar los velos, hermano, para que uno logre visualizar quién es el enviado de Dios. Cuando usted estaba ciego, muerto en delitos y pecados, hermano, andaba ciego en el mundo, usted no podía saber quién era el Hijo de Dios, hasta que un día el Padre se lo presentó y le quitó el velo que tenía encima, para que usted viera en Jesucristo al Señor y Salvador de su alma. Bendita misericordia de Dios. Porque, hermano, déjeme decirle algo. Hay gente a la que uno le predica y no les quitan el velo. Si usted predica a alguien y Dios no le quita el velo, no se complique la vida. Puede ser que ese venía para estar velado siempre. Hermano, ¿cómo es posible? Sí, hay Biblia para demostrarlo, pero no es el tema. El tema es la revelación de Jesucristo. Hermano, usted ahora
en su experiencia personal, va conociendo al Señor Jesucristo. Fíjese, el primer velo que le quitaron, es mi Salvador. Gloria a Dios por eso, amén. ¿Para cuántos Cristo es su Salvador? Ya te quitaron el primer velo. Luego dice, Cristo es tu proveedor, pero te tienen que quitar el velo. ¿Y cómo te van a quitar el velo? Escaseándote. Para que cuando ya no haya esperanza alrededor tuyo, te quitan el velo y ves al Señor tu proveedor, al que está, hermano, siempre pendiente de todas tus necesidades. Amén. El Señor es mi sanador. ¿Cómo te van a quitar el velo? Para que lo conozcas como sanador. Porque de otra manera, ¿sabe cómo cantaríamos? El Señor es el sanador del hermano y gloria a Dios porque sanó al hermano. ¿Sí o no? Dice la Biblia, el Señor es escudo alrededor de mí. Te tienen que quitar el velo. Pero ¿cómo te van a quitar el velo? Que conozcas a tus enemigos. ¿Me doy a entender, hermano? Ahora, en la experiencia cristiana evangélica, he de ser muy puntual por eso, porque algunos malamente se llaman cristianos, pero no quieren salir de las ataduras de la religiosidad tradicional. Se llaman cristianos, pero quieren seguirse sintiendo identificados con la organización, con el nombre, con las tradiciones y las costumbres. No, hermano, aquel que le quitan el primer velo, que Jesucristo es su Salvador, ya no vuelve a ser la misma persona. Y aprende a aborrecer las obras de las tinieblas. Y aprende a aborrecer las ataduras que lo tenían sumido en la ignorancia, en las tinieblas, en la oscuridad, hermano, de toda forma de idolatría. Nuestra experiencia cristiana nos va llevando, hermano, por un camino en donde Dios te va revelando a Jesucristo de diferentes formas, te lo va revelando de diferentes maneras. Mire pues, dice la Biblia que Dios es padre de huérfanos. ¿Cómo se te revela? ¿Cómo te quita el velo? Hermano, no puede ser. ¿Cómo que no? Por eso, hermano, hay verdades de las que uno debe aferrarse y cimentarse y nunca provocar a Dios. Luego avanzas, hermano, y yo por supuesto igual en tu vida cristiana, y Cristo se te va revelando de diferentes formas, se te va revelando en todo aspecto de tu vida, en todo espacio de tu vida. Pero hay una revelación que está esperando. Es esta revelación de Apocalipsis 1:1. Decir Apocalipsis y decir revelación es redundar, pero como una es palabra griega transliterada y la otra ya es un castellano puro como el nuestro, pues no tenemos mucho problema con eso. Dice entonces, lo que está diciendo la palabra acá es que Dios el Padre quita el velo que Jesús tiene todavía encima de sí mismo. Dice la palabra del Señor que los discípulos que habían caminado con Jesús, que habían visto la multiplicación de pan y pescado, que habían visto a Jesús caminar sobre el agua, que habían visto, hermano, las resurrecciones, las sanidades, las liberaciones, la multiplicación del pan, la multiplicación del pescado, que habían visto pescas milagrosas. Esos mismos discípulos, cuando Jesús, hermano, muere y todavía no se les ha presentado, lo ven resucitado, y perdone la forma un poco corriente como lo voy a decir, y no le atinaban, hermano. Y Jesús ya estaba resucitado frente a ellos. Dice entonces la Biblia, les abrió la mente, les quitó el velo, para que comprendieran las Escrituras. Y entonces dijeron, ahora entendemos. Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios hecho carne, el Dios hecho vida. Hermano, si no nos quitan el velo, nos quedamos quietos. Ahora dice la Biblia que el Padre se está preparando para quitar este último velo que el Señor Jesucristo tiene sobre sí. ¿Y cómo lo hace? Si usted lo lee conmigo, dice la Escritura, voy a usar las ideas que yo le he estado instruyendo ahora. El Padre le quitará el velo a Jesucristo de sobre sí mismo,
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué significa, hermano? Que toda la doctrina, fíjese, toda la doctrina del final de los tiempos está encerrada en Jesucristo. Ahora nosotros tenemos este precioso libro, esta preciosa palabra, este precioso mensaje de Dios, hermano, pero todavía está codificado. De tal manera que aunque lo leamos, no necesariamente lo vamos a comprender, a menos que quiten el velo. ¿Me doy a entender, hermano? Aunque la doctrina del último tiempo está allí enseñada, si no quita el Padre el velo, hermano, uno empieza a hacer conjeturas, y lamentablemente muchas veces se oyen enseñanzas, hermano, que son más conjeturas personales que palabra sin velo. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, dice que hay gente que hasta el día de hoy lee la Biblia y la lee con un velo sobre su rostro, es decir, no entienden nada, hermano. Ahora, solo Dios puede quitar el velo. ¿Me explico? Y hermano, yo sé, al menos yo me considero un hombre que como oveja fui ministrado por un hombre, por un ministro de Dios, que le habían mostrado la Biblia sin velo, hermano. Y eso es una enorme bendición. De tal manera que los fundamentos de mi fe personal y ahora los fundamentos, hermano, de mi convicción ministerial son sin ese velo. ¿Me doy a entender? Ahora, dice la Biblia, el Padre decide quitar el velo para que se vea adentro de Jesucristo la doctrina del último tiempo. Dice la palabra. ¿Qué es lo que va a mostrar? Yo quiero tomar, hermano, con mucho cuidado las expresiones acá. Dice, para mostrar a sus siervos, es decir, a los ministros. Pero hermano, ¿cuántos ministros de Dios están interesados hoy en que a Cristo le sea quitado el velo, que sea revelado para conocer la doctrina del último tiempo? Porque hermano, esa doctrina tiene un destinatario que es usted. ¿Y para qué tiene usted que conocer la doctrina del último tiempo? Para que no le den gato por liebre. Y para que usted, conocedor de la doctrina del último tiempo, hermano, se pueda proyectar y tenga objetivos y tenga metas y guarde el mandamiento en integridad hasta el día que el Señor Jesucristo se le aparezca. ¿Me doy a entender? No para que se entretenga, hermano, no para que se deslumbre, mucho menos para echar incienso al ministro de Dios. No, hermano, es una doctrina de preparación final. No es para que el siervo de Dios, hermano, saque el pecho para lucir sus argumentos y sus conclusiones teológicas. Dice la Biblia. Es para mostrar a sus siervos, considerándome, hermano, indigno de ese privilegio. Pero yo soy un siervo de Dios. ¿Me explico? Y hermano, yo sí deseo que ante mis ojos el Padre le quite el velo a Jesucristo para conocer esto. Mire, las cosas que deben suceder pronto. Porque hermano, todos estos eventos de los cuales yo sé que usted se entera, y quizá para ser un poquito más puntual, hermano, yo considero que desde el año 2004 empezaron a suceder eventos que ya están relacionados con estas cosas que deben suceder pronto. Pero hermano, yo no voy a venir irresponsablemente con usted y a asustarlo y a ponerlo, hermano, como en la picota y usted siente que se cae y no sabe qué va a pasar. Eso es un poco de irresponsabilidad. Porque podemos hablar y debemos hablar con la certeza cuando el velo se ha quitado. Yo quiero que usted note este detalle. Las cosas que deben suceder ya están determinadas. ¿Me explico, hermano? No hay nada por inventar, pero hay mucho por aprender. Hermano, ¿qué significado tiene esa palabra que para nadie era, bueno, no para nadie, para la mayoría no era conocida la palabra tsunami? Muchos pensaban que era una especie de sopa china.
y querían pedirla con lomito o con camarones. ¿Cómo quiere su tsunami? Sin mucha salsa inglesa, por favor. Hermano, pero es un término que a partir del año 2004 se hizo conocido en todo el mundo. Claro, si arrancó su renovada idea con más de 200,000 muertos. Y a partir de ahí, hermano, todo el mundo está asustado. Hace unos pocos días, hermano, allá por la costa sur había un poquito de preocupación. Dijeron, va a llegar el tsunami. Y ustedes notan que ahora cada vez se oye más hablar y más hablar. Pero ¿por qué antes esa palabra estaba tan escondida? ¿Y por qué ahora es una palabra tan difundida? ¿Y por qué los eventos que provocan estas hecatombes ahora, hermano, cada día están más en la ansiedad y en la expectación? Hermano, déjeme decirle que yo le pido mucho al Señor que no permita, hermano, que sobre nosotros venga un terremoto de esas magnitudes. Yo no sé si usted ora por eso, hermano, o solo está orando por cosas temporales, o en verdad dice, Señor, guárdanos. Y si el Señor decidiera no evitar que eso nos asolara, hermano, ¿estás preparado para una cosa de esas? Sí, hermano, ahí tengo mi cajita con mi linterna y mis baterías. No, espiritualmente, hermano, ¿estás preparado para que una cosa de esas no te sacuda? Para sentirte que estás firme y afianzado. Porque, hermano, dice la Biblia, cuando el Señor empieza a quitar el velo, mire, no es algo así, hermano, ese quitar el velo es solo como difundir la información. No, es que de eso ya habló el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Él ya lo anticipó, dijo, y habrán terremotos. Ahora quitar el velo es algo más o menos como esto. Empieza el Padre a quitar el velo para revelar a Jesucristo, pero cuando quita el velo se sacude la tierra. Porque la tierra sí tiembla ante la presencia de nuestro Dios. Cada vez que Dios toca la tierra tiembla, hermano. Dice la Biblia allá en el monte Sinaí, cuando Dios tocó el monte se cimbró. Y el monte saltaba, dice la Biblia, y la gente se asustó. Y un humo como de horno se levantaba y se oía a Dios hablar desde la cumbre del monte. De tal manera dice que el espectáculo era aterrador. Y luego el escritor bíblico toma la idea y dice, y de la misma manera Dios volverá a sacudir la tierra. Dios está sacudiendo la tierra. Pero ¿te sientes sacudido, hermano? ¿O estás relax? Take it easy. Calm down. No estrés, hermano. Cosas que van a suceder pronto. Y dice la Biblia, ¿a quién se las quiere mostrar? Es algo así, mire, haga de caso, voy a usar mi ropa. El Señor levanta y le muestra primero a los siervos. Y los siervos, en esto hay un orden, yo se lo voy a mostrar acá. Verso 1. Dios se la da a Jesucristo. Jesucristo se la da a un ángel. Fíjese, ¿quiénes son los destinatarios finales? Los siervos. Pero el orden es así. Haga de caso usted que el Padre está acá y da la revelación y se la da a Jesucristo. El Señor Jesucristo la recibe. Y yo no voy a decir, hermano, que el mismo Señor no se sorprenda así como toda esa cosa, no, pero la recibe y se la da a un ángel. El ángel la recibe y se la lleva, dice la Escritura, usted lo sigue conmigo ahora, yo quiero que usted lo lea al capítulo, en el verso número 4, perdón, en el final del verso número 1. ¿A quién se la dio el ángel? A Juan. Luego, ¿qué hizo Juan? Sigo con la idea. El ángel la recibe y se la da al hermano Juan. El hermano Juan la recibe y la escribe y se la manda a 7 ángeles. Mire cómo se diversificó acá. Y entonces ahora, hermano, acá en turno hay 7 ángeles que reciben de Juan. Y estos 7 ángeles se lo llevan y se lo dan a 7 siervos. Llamémosle pastores, que están pastoreando 7 iglesias. Entonces, el propósito de Dios es
que sus siervos conozcan las cosas que van a suceder pronto. ¿Para qué? Para hacer aspaviento de sabiduría o para prepararse con temor y temblor. Para preparación, hermano, como diciendo el Señor, mira, te voy a decir que viene para que te prepares. Ahora, si no te preparas, tu problema. Pero ¿qué le vas a poder reclamar a Dios? Claro, hermano, usted podría llegar con un argumento de peso y decir, Señor, el pastor nunca nos habló de las cosas que iban a suceder pronto. Y entonces el Señor con toda su autoridad diría, vení para acá, pastor cabezón. ¿Por qué no le hablaste a la iglesia las cosas que iban a suceder? Ay, Señor, es que queríamos ser millonarios. Y eso no encaja en tiempos finales. Pero pregúntales, dinerito en el banco si tienen. Pero preparación para la salvación. Dice el apóstol Pedro, la salvación que está para ser revelada. ¿Salvarte de qué? De que todo esto te caiga encima, hermano. Y a mí, por supuesto, también. Ahora, si el pastor es un irresponsable que no entra en esta línea de revelación de las cosas que van a suceder pronto, hermano, usted no va a poder llegar más lejos del camino que yo le enseñe. ¿Me explico? Usted no va a poder llegar más lejos de donde yo lo pueda llevar. Por eso hay necesidad ya no de caminar, sino de correr. Hermano, llegó el tiempo de correr. Pero no vas a correr en bajadita ni en planito, en subidita, hermano, y en terreno pedregoso. Es decir, a veces por correr te vas a raspar, pero llegó el tiempo de correr. Dice la Escritura, hermano, acá hay, voy a saltar algunos detalles porque yo necesito ordenar esto. En la revelación de Jesucristo hay cosas que debemos conocer, que van a ser mostradas. Y esas cosas se dividen en dos grupos. Apocalipsis 1, verso número 1, que usted ya lo tiene, y Apocalipsis capítulo número 4 y verso número 1. Quiero que tome las dos citas. Ahora, colócame acá en la pantalla 4.1 de Apocalipsis, y ya el 1.1 ya lo leímos más de una vez. Dice entonces la Escritura, las cosas que van a ser mostradas están divididas en dos grupos. El primer grupo es las cosas que van a suceder pronto. Fíjese, hermano, el Señor Jesucristo dijo, he aquí, vengo pronto. O sea, la idea que transmite, hermano, es una idea de apremio, de urgencia, de emergencia, de necesidad para la preparación. Ahora en Apocalipsis 4.1, mire lo que dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Cuáles son estas? Las que iban a suceder pronto. Entonces, las cosas que van a suceder pronto tienen un momento, por supuesto, en el que van a principiar y un momento en el que van a terminar. El capítulo número 4 nos deja entrever ciertos detalles que marcan el punto de transición, cuando dejan de acontecer las cosas que suceden pronto y principian a suceder las cosas después de esas. ¿Me he explicado hasta este punto, hermano? ¿Sí o no? O le repito, a mí no me preocupa repetir aunque estemos aquí hasta las 6 de la tarde, hermano. Pero necesito que aprenda. Dos grupos de cosas. Dice el Señor, las que van a suceder pronto. En la experiencia de Juan, esas cosas se suceden, hermano, y se cumplen. Pero luego Juan experimenta un arrebatamiento. Y ya con eso le estoy diciendo mucho. Para decirlo de otra manera, en la experiencia del Apocalipsis, un arrebatamiento marca el cambio entre las cosas que van a suceder pronto y las que van a suceder después. Las cosas que van a suceder pronto, si he de ponerle un cierto calificativo para podernos ubicar, son malas. Vamos a ver algunos detallitos en la Biblia. Pero las cosas que vienen después de estas primeras cosas son peores que estas primeras. Ahora, hermano precioso, queridísimo, amadísimo de mi alma,
usted no va a poder evitar pasar por las cosas que van a suceder pronto. De lo que puede salvar el pellejo es de las cosas que vienen después de esas. ¿Me doy a entender? Hagamos un repasito muy rápido por la Escritura para ver cuáles son las cosas que van a suceder pronto. Por supuesto, hermano, que el tiempo no alcanza para más y no sé cómo voy en el tiempo. Si alguien me ayuda, por favor, de mis 40. Gracias, hermano Cesarín. Las cosas que van a suceder pronto, hermano, están encerradas en el capítulo número 2 y el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Y además están en el Evangelio de Mateo. Ahora le doy la extensión de la cita. Mateo capítulo 24. Le voy a dar muchas citas, hermano, para que usted hoy, antes de almorzar, revise todo esto. No creo que llegue a tanto su pena. Gorda, mejor comamos primero, porque después quién sabe si vamos a tener estómago para comer. Luego usted toma, hermano, en el capítulo 24 de Mateo, los versos del 3 al 8. Esas son las cosas que van a suceder pronto. Solo para que se haga una somera idea, dice el verso número 6, guerras y rumores de guerras. Yo le pregunto, hermano, ¿se oyen rumores de guerras hoy en día? Oh, bueno. Dice, pero no te alarmes, porque todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación. Hermano, déjeme decirle que hay dos naciones que se están preparando para levantarse la una contra la otra. Hay una nación, y se lo voy a decir así, la nación árabe se levantará contra la nación de Israel, y ya se están preparando para eso. Esas escaramuzas que hay ahora por problemas políticos, consolidar sus autoridades, la democracia, es para poder federarse, para poder aglutinarse. Detrás de todo esto hay cosas espirituales, por supuesto. Avanzo rapidito. Dice, habrá nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Esas son las cosas que van a suceder pronto. Luego, ya que estoy en Mateo, me voy a quedar en Mateo. Las cosas que van a suceder después de estas están compuestas en dos grupos. El Señor Jesucristo está hablando acá en Mateo 24. Y están comprendidas, hermano, en los versos del número 9 al número 20. La primera parte de las cosas que van a suceder después de estas, y se llama tribulación. Luego viene la segunda parte del segundo grupo de cosas. Los voy a hacer bolas un ratito, luego yo lo desenmaraño. Arrancan del verso número 21 al número 31, y luego el capítulo 25 a partir del verso 31 hasta el final. Le estoy haciendo bolas, ¿verdad? No se preocupe, el Señor lo va a desenredar. Le dijo el Señor, hay cosas que van a suceder pronto. Trate de seguir mis gestos. Cosas que van a suceder pronto, como que arrancar acá en la orilla del púlpito y terminan acá, en esta línea, van a suceder pronto. Luego acá se da un arrebatamiento en el capítulo 4 de Apocalipsis. Juan es arrebatado de la isla de Patmos y es pasado al cielo a través de la puerta del cielo. Y él es arrebatado y entonces le dice, mira, estas cosas que eran prontas ya sucedieron, ahora van a arrancar estas segundas cosas. ¿Me explico? Solo que Juan ya no las va a vivir ahí abajo, las va a ver desde allá arriba. Hermano, eso es una realidad tremenda. Las cosas o las segundas cosas se pueden experimentar o ver, o sí, pasar en dos medidas, dos niveles. O se pasan aquí abajo o se pasan desde allá arriba. ¿Qué quiere usted? Yo tengo entradas VIP hoy, hermano, para poder rifarlas, claro, por una buena ofrenda, ¿verdad? Yo puedo repartir lugares privilegiados en ese día. Estas segundas cosas, si me pone ahora atención, estas segundas cosas que arrancaron de aquí para acá, también tienen dos grupos de cosas. Este primer grupo se llama tribulación,
Este segundo grupo se llama gran tribulación. Entonces la magnitud es así. Estas cosas van a ser malas, estas van a ser muy malas y estas van a ser terribles. ¿A qué se está preparando usted, hermano? ¿Para qué se está preparando? Hermano, es que no, ¿a qué se prepara, hermano? Bueno, yo regreso. Mire cómo lo enseñó Jesús en Mateo 24. Vayamos a Apocalipsis, capítulo número 2 y capítulo número 3, porque me interesa detenerme un poquito más por acá. En Apocalipsis 2 y capítulos 2 y 3, hermano, entre las cosas que van a suceder pronto, si ahora trato de transmitirle la idea, el Señor Jesucristo enseñó que entre las cosas que van a suceder pronto a nivel mundial, perceptibles mundialmente, hay rumores de guerras, hay hambre, hay terremotos, hay cristos falsos. Eso enseñó el Señor y dijo, pero es las cosas que suceden pronto. Pero Apocalipsis 2 y Apocalipsis número 3 no nos habla de lo que va a suceder en el mundo, nos habla de lo que va a suceder en la iglesia. Presenta, hermano, un diagnóstico, una radiografía de lo que está pasando en el pueblo cristiano evangélico, para las cosas que van a suceder pronto. De esto que voy a mencionar ahora, hermano, ya he enseñado otras veces a nivel de discipulado en algunas reuniones generales que hemos tenido, pero se lo voy a repetir ahora, porque quizá para algunos es primera vez que lo van a oír. Capítulo número 2. Hermano, yo voy a resaltar 6 cosas. Hay muchas más, pero voy a resaltar 6 cosas que van a suceder adentro de la iglesia cristiana evangélica previo a que arranque la tribulación. Entre otras cosas, usted va a encontrar por acá, bueno, mejor me quedo aquí. Capítulo número 2, verso número 2 de Apocalipsis. Entre las cosas que van a suceder pronto, ¿qué va a pasar adentro de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana evangélica? Dice, habrán algunos que dirán que son apóstoles, pero no lo son. Hermano, yo sé que usted ve y yo sé que usted oye y yo sé que usted quizá admira, pero déjeme decir una cosa, no todos los que se presentan como apóstoles son apóstoles. No lo son, aunque sean buena gente, no lo son. Es lo que dice la Biblia. Fíjese, entre las cosas que van a suceder, algunos dirán que son apóstoles, pero no lo son. Algunos van a decir que son apóstoles porque su cuerpo de ancianos los nombró. Los ancianos le dijeron, hermanos, que usted parece apóstol. Parece. ¿Por qué no nos deja que le llamemos apóstol? Ay, pero ¿será posible? No, hombre, como yo digo que no, tal vez ahora todavía no, por el momento no. Pero es que usted es y se deja llevar por la presión. Algunos otros, quizá, hermano, se lanzan al apostolado por el temor a estar sin cobertura, pero no lo son. Y entre esos hay algunos apóstoles que sí son del diablo. Eso lo dice la Biblia. Pero hermano, ¿cómo hace uno para distinguir entre el buen agente confundido y el que es del diablo? Déjeme decir una cosa. Los apóstoles del diablo, hermano, van a hablar grandes cosas para deslumbrar. Bueno, ese es un síntoma de cosas que van a suceder pronto dentro de la iglesia de Cristo. La segunda cosa, capítulo número 2, verso número 9, libro de Apocalipsis. Cada uno de estos puntos, hermano, es un tema a desarrollar. La segunda cosa, capítulo 2, verso 9. Dice la Biblia, los que dicen ser judíos y no lo son. Algunos hermanos equivocadamente hoy, hermano, descubriendo sus raíces judías. Y cuando descubren que porque su apellido termina con Z, pero no se hace de los zetas, no, sino él se hace judío.
Dice, mire, es que yo soy judío. ¿Y por qué? Mi apellido termina con Z. Entonces ahora por favor respeten porque yo soy judío. Y hermano, se meten en la dieta judía, en las costumbres judías y todo lo quieren ver judío. Y se sienten superiores en cuanto a la fe. Y se les olvida que este es el tiempo de los gentiles. Que no se es salvo por ser judío, se es salvo por creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y a su nombre. Hermano, Cristo no vino a judaizar. Cristo vino a salvar a los perdidos, entre los cuales deshonrosamente nos encontrábamos nosotros, pero gloriosamente ahora estamos lavados con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Amén. Ahora mire qué tremendo. Segunda señal terrible dentro de la iglesia cristiana evangélica del último tiempo, que empiezan a aparecer algunos que dicen que son judíos y no lo son, hermano. Y hermanos que uno conoce, cautivados, hermano, por querer entrar dentro de esa estructura judaizante. Hasta su forma de hablar la cambian y por supuesto también la doctrina les cambia, hermano. Hasta hacer declaraciones categóricas de cosas que no entienden y poner en entredicho la divinidad de Cristo. Tercera señal, capítulo número 3, verso número 17 de Apocalipsis, de entre el cuerpo de Cristo, cosas que van a suceder pronto. Lo lee conmigo. Los que dicen ser ricos, pero no lo son. Lo lee conmigo así, extraído. Mire, le dice el Señor, porque tú dices que eres rico. Luego dice la Escritura, pero yo te miro pobre. ¿Lo nota? Él dice que es rico, pero el Señor le dice, pero cuando yo te miro pobre. Y no es porque no tengas poder económico, no es porque no hayas acumulado tus dineritos, no es porque la doctrina no te haya funcionado para esquilmar las ovejas y que no tengas tus billetitos guardados. No, la lana de las ovejas la tienes entre las bolsas. Pero yo no te miro rico, te miro pobre, te miro ciego y te miro desnudo, te miro digno de lástima. 3 cosas. Yo le pregunto, hermano, si usted encontrara la menor evidencia de estos 3 movimientos, usted puede decir, oh, y entonces ya estamos en las cosas que van a suceder pronto. Yo me sospecho que sí. Cuarta señal, Apocalipsis capítulo número 2, verso 14. ¿Me he dado a entender, hermano? Si ya después de esto, hermano, usted cae en alguna trampita, libre soy de su sangre. Dice el capítulo 2 de Apocalipsis, verso número 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes la doctrina de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Corromper al pueblo de Dios a cambio de obtener beneficios económicos. No importa si el pueblo de Dios se desvía de la doctrina verdadera, no importa si el pueblo de Dios se desvía de la sana doctrina, no importa si el pueblo de Dios se sale del camino de la verdad, no importa si con la enseñanza llevamos al pueblo de Dios al matadero, lo que importa es que yo tenga ganancias. Esa es la doctrina de Balaam. A Balaam, hermano, perdone la expresión corriente que voy a usar, le vino del norte que el pueblo de Dios fuera a ser corrompido. Él solo pensaba en el dinero, en lo que económicamente iba a obtener como beneficio por maldecir al pueblo de Dios. Por eso una muda bestia de carga lo reprendió cuando en su locura, dice la Biblia, no estaba discerniendo lo que estaba a punto de hacer. La doctrina de Balaam no le importa corromper a los hijos de Dios si eso representa beneficios económicos. ¿Me explico, hermano? Usted está muy callado, porque usted no está creyendo esas cosas, ¿verdad? Dice la Biblia. Quinta señal, perdón. Oh, hermano, esta me da un poco de escozor.
Verso 15, capítulo 2 de Apocalipsis. La doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Usar la autoridad de Dios para tiranizar un sistema tiránico sobre el pueblo de Dios. Algo así como decirle: si no estás sin cobertura te vas a perder. Claro, sin la mía, ¿verdad? Si no tenés mi cobertura te vas a perder. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Hermano, un sano principio espiritual. La autoridad cubre. La autoridad, al cubrir, ministra, bendice, protege, instruye, desarrolla, equipa, capacita, perfecciona. Pero usar este principio de autoridad divina para hacer súbditos, esa es la doctrina de los nicolaitas. La última, dice el verso 20, verso 24, capítulo 2 de Apocalipsis. La doctrina de Jezabel. ¿Y cuál es la doctrina de Jezabel? Yo quiero que usted lea detenidamente conmigo el verso 20. En el verso 24, para ir un poquito más rápido, dice: a todos cuantos no tienen esta doctrina. Es la doctrina de Jezabel que aparece en el verso 20. Dice: pero tengo contra ti que toleras a Jezabel. ¿Y cuál es la doctrina de Jezabel? Jezabel se presenta como profetisa. Es la doctrina de ese movimiento profético falso que se mueven en el espíritu de Jezabel y que llevan más al pueblo de Dios a la idolatría que a la bendición. ¿Por qué digo idolatría? Porque, hermano, cautivan con sus falsas profecías al pueblo de Dios para que se rinda a los pies de Mamón y saque al Señor Dios del culto e instala y sienta a Mamón para hacerle culto a Mamón. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,